Pedí las empanadas, los sándwiches de milanesa, las pizzas más ricas vía WhatsApp 3755 39 18 88. El WhatsApp de Sabores. Después del médico, Farmacia Cus, Santa Fe 60. ¿Vacaciones soñadas? Cabañas Ituzaingó Los Suizos y Tu Corrientes. 4 departamentos totalmente amueblados para 4, 7, 8 y 9 personas. Aire acondicionado, wifi, calefón eléctrico, ropa de cama, parrilla giratoria, quincho compartido. Cabañas Ituzaingó Los Suizos. Country Aguaraguazú. Predio cerrado con serenos 24 horas. Vacaciones soñadas. Contacto 3755 66 12 69. Casa Burm es Herrajes. Tornillos, tiradores, bisagras, ménsulas, picaportes, pasadores, carros y rieles para mecanismos corredizos, percheros, cerraduras, candados, herrajes para muebles en MDF, placas de MDF, cruda y en melaminas, chapadur blanco y para pizarrón, placas para pizarrones de fibra. Todo esto y mucho más. Casa Burm es donde no hay lo que no hay. Avenida Libertad 612, Oberá, teléfono 422-050 o 402-050. Bueno, y uno de los temas que adelantamos tiene que ver con la situación docente de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo. Presenta la comunicación telefónica Tecno Oberá y Tecnoventas. Comunicación telefónica con Mariana Lescafete, la titular del gremio CEMAB-SEA, Sindicato de Maestros Alfredo Bravo, que representa al SEA a nivel nacional en nuestra provincia y que es una de las integrantes de la mesa de diálogo y concertación oficial que tiene el sector docente en nuestra provincia. Para preguntarle, bueno, ¿ustedes tienen previsto ya esta semana una nueva reunión con las autoridades educativas para tratar de lograr una concertación con vistas al próximo inicio de clase? Mariana, buen día. Tony Lindstrom desde la radio. Buen día, Tony. ¿Cómo le va a toda la audiencia? Un saludo. Sí, nosotros habíamos acordado en enero que se pasaba para el 13 de este mes a las 9 más o menos la mesa de diálogo que quedó pospuesta pues por la decisión unilateral del gobierno, digamos, porque nosotros en su momento habíamos acordado que se iba a tratar algún incremento y de hecho el gobierno no puso nada de plata en el básico ni en nada, salvo la movilidad, que es casi una cláusula gatillo que se paga mes a mes acorde al costo de nafta que suba, entonces sube la movilidad, digamos, pero eso es una cuestión que ya no tiene nada que ver con un acuerdo de incremento. En cuanto al incremento, concretamente, el CEMAM plantea que la inflación acumulada desde el mes de noviembre del 2023, que es donde directamente estuvimos analizando, nosotros siempre planteamos lo que dice el Estatuto Docente, que es una ley vigente, y en su artículo 6b establece claramente que el gobierno tiene que cumplir acorde al costo de vida de noviembre a noviembre de cada año. Al 1 de noviembre el costo de vida tiene que ser, digamos, actualizable y el salario tiene que ser acorde a ese costo de vida, digamos, tanto para activos como para jubilados. Hasta noviembre del 2023, en términos generales, desde que estamos en la mesa en el 2020 al 2023, se cumplió el acumulado, dio 800 de costo de vida y 920 de incremento salarial al básico, objetivamente, digamos. Se venía bien hasta ahí. Hasta ahí se había completado, digamos. En términos de después vino el gobierno de noviembre, en diciembre asumió Milei, fue congelado el salario y las paritarias se diluyeron y ahora ya prácticamente se eliminaron porque las paritarias nacionales no existen, y también el incentivo IFONIT, y el salario había quedado congelado en el mínimo de 220.000. En abril se produjo la explosión de un conflicto que llevó a que se mejore provincialmente, digamos, el mínimo, pero el mínimo salarial nacional muchas veces dicen no tiene nada que ver lo que hacen lo nacional con lo provincial, pero sí, porque la paritaria nacional definía un piso y a partir de ahí no lo definió más y el salario quedó planchado en 460
76 a nivel nacional, y las provincias, depende de lo que vayan negociando, fueron mejorando o no eso, digamos. Pero en el caso de Misiones concretamente está atrasado porque la inflación desde allá de noviembre de 2024 se acumula en un 200,1, mientras que el básico del cargo testigo pasó a ser de 61.500 a 137.610 en noviembre, pero ese incremento de 123,8 que pasó de 220 a 513.000 ahora al mínimo, en igual periodo representa solo un incremento de 133,4, o sea, estamos por debajo de lo que indica el incremento inflacionario en términos reales, y implica una pérdida de salario real de 76,3 en incremento al básico y de 66,7 incremento al mínimo. Y esto también tenemos que decir que es producto de la no definición del gobierno provincial de poner en enero algo, porque se acumula y resulta más difícil la situación, digamos, de los trabajadores si no se hubiera puesto mínimamente, paulatinamente algo. Nosotros estamos reclamando ahora en esta mesa que en 2 cuotas debería garantizarse lo que no se garantizó a noviembre del 2024, porque estaríamos infringiendo primero una ley que está vigente en términos de laboral, digamos, implica que tienen que cumplirla, y por otro lado agregar los porcentajes proyectados para enero y febrero, que están entre las consultoras, entre comillas, un 2 y un 1,5, pero una cosa es la inflación y otra cosa es el poder adquisitivo del salario, el costo de vida, que tiene que ver con los precios de las canastas básicas total que define el INDEC, y eso es lo que nosotros tenemos en cuenta, porque es como una ficción entre la inflación. Solamente tomarla no es correcto, porque el costo de vida tiene que ver con, por ejemplo, para que se entienda, hablan de 1 kilowatt de luz cuesta tanto, pero la gente no gasta 1 kilowatt, gasta 300, 400 kilowatts, el costo de la carne subió, el costo de los insumos básicos, digamos, también. Entonces el costo de vida de incremento al básico es necesario para cubrir el déficit del costo de vida del 80%, y para el mínimo del 70%. Es por ello que proponemos que en los meses de febrero y marzo del presente año esta deuda sea saldada en 2 cuotas, o sea, incremento del básico tiene que ser como mínimo en febrero del 40 y en marzo del 40, y el incremento del mínimo en febrero del mínimo, digamos, del 500 y pico que está, pasar del 35 a incrementarse en el 35, digamos. O sea, nosotros consideramos que el conflicto lo genera siempre el patrón en términos reales, porque Misiones sigue siendo séptima en recaudación, en recepción de fondos nacionales, más allá de los ajustes y eliminación de derechos adquiridos de los trabajadores docentes en la nación. Y también, ¿por qué? Porque también tenemos las mismas declaraciones del contador Zafrán y del Ministerio de Economía, que dice que habían mejorado las recaudaciones y estaban con un superávit, digamos, y en este sentido creemos que los trabajadores, no solo los empleados públicos en general, están fuera de lo que significa el incremento que debió realizarse hasta acá. Entonces nosotros agotamos toda la instancia y planteamos los escenarios de propuesta concreta y real también, y en ese marco tenemos que decir también que ayer, en esta semana, se reunió la mesa de titularización, que fue también una lucha dentro de la mesa de diálogo para que se haga, porque en el marco nacional que se está despidiendo gente, titularizar a los docentes o pasarlo a planta, entre comillas, no es un pequeño detalle, en función de que la inestabilidad también genera falta de salario. Si no tengo trabajo, no tengo salario, digamos. Y esta cuestión se valora en ese contexto también de negociación. Si bien nosotros estamos planteando esto que le dije, más o menos, no sé si quedó claro el escenario que nosotros estamos planteando. Claro, de acuerdo a lo que entendía, Mariana, están reivindicando una necesidad de obtener en 2 veces un 40%, 40 más 40%, lo que, o sea, eso es lo necesario, digamos. Lo que nosotros reclamamos todo lo que se perdió, digamos. Sí, es lo necesario. O sea, en el marco de esa negociación
hay cuestiones que nosotros venimos trabajando que no es solo básicos, porque muchas veces la gente no entiendo nada del salario decente, dice el básico y después el mínimo, etcétera. Sí. Pero lo concreto y real es que poner solo básico no beneficia a todos los escalafones, porque el maestro de grado, por ejemplo, es el más castigado porque tiene el básico testigo, el llamado así, que no cambia, digamos. En cambio, los otros niveles cambian el salario acorde al básico porque cobran 3 veces más que un maestro, por ejemplo, 21 horas cátedra o 42 horas cátedra, cobran el triple que el maestro, digamos, y en el caso de los superiores cobran 5 veces más, digamos. Entonces los niveles de salario por ahí se muestran acorde a lo que quiere mostrar cada uno. Por ahí el gobierno puede mostrar el nivel superior y dice, nada, qué bien que ganan, pero en términos reales el que no llega a la canasta es el maestro de grado y los cargos testigos, digamos, que están por debajo de la línea de pobreza. Y para eso no solo hay que mejorar básico, hay que mejorar el adicional 923 que nosotros promovimos y se creó en su momento para digamos, mejorar la relación entre lo que gana el maestro y lo que trabaja, que es 34,7 horas cátedra, y le pagaban solo 15. Entonces, estas cuestiones son las que se trabajan también en una propuesta integral, porque mejorar la movilidad, por ejemplo, que el costo de la nafta y otras cuestiones también suma a lo que es el salario, y entonces cuando se habla solo de básico, por ahí entienden que es inferior a lo que nosotros estamos planteando incluso. Y el otro tema es el desastre que significa y que no se mejora suficientemente hasta acá la grilla de antigüedad, porque el trabajador que tiene más antigüedad está perdiendo en términos de antigüedad si no se garantiza un básico sustentable, que debería ser mínimamente un 60% del mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Si hoy es 500, para ser redondo en los números, el 60% debió ser básico siempre, digamos, ¿se entiende? Entonces, para que tenga realmente impacto lo que dice el escalafón y la grilla y la antigüedad de los trabajadores. Eso se perdió por producto de un acuerdo que hicieron con otros sectores en su momento en Casa de Gobierno, donde fijaron un compensador llamado así, que en realidad es un destructor de antigüedad que acható la pirámide nuevamente a casi 16 años, y eso implica que le licúan todos los aumentos a los que tienen de 0 a 16, prácticamente lo ponen en un compensador que dice, por el compensador no puede cobrar más de tanto, digamos, ¿se entiende? Estas cuestiones técnicas tienen que ver, porque a veces uno explica y dice, ¿para qué explica tanto las técnicas? Y sí, porque a la hora de la práctica lo técnico afecta al bolsillo, digamos, y es así. Claro. Entonces nosotros tenemos que trabajar en todo el escenario y para todo, pero fundamentalmente para los que menos ganan, porque son los que no llegan a cubrir, digamos, la canasta. Y eso es lo que estamos planteando, y sabemos que es muy difícil, a veces estamos muy en minoría, a veces no queremos ir al conflicto, pero si en este escenario no se mejora ya en este febrero, marzo, digamos, la situación, el inicio de clases se ve complicado, digamos. Por lo que indicás, tiene que haber un importante incremento o actualización salarial en febrero y marzo. Y sí, porque ya no se puso en enero, no se puso en diciembre, y por las declaraciones, como le dije, del mismo ministro de Economía, habían mejorado sustancialmente los ingresos y demás, y el incremento en el presupuesto es notorio. Cuando se habla del presupuesto educativo, dice se incrementó el presupuesto educativo. Ahora, en la práctica, una cosa es un presupuesto aprobado en Cámara y otra cosa el que se ejecuta realmente, porque muchas veces no olvidemos que desde la época de Cavallo está centralizada la administración financiera provincial, y los fondos que van de distintos rubros, por decirlo, en el caso de educación, se centralizan, y desde el Ministerio de Economía se define si se transfieren partidas a otros lugares en lugar de llegar a donde tiene que llegar. Nosotros creemos que hay un incremento, como le digo, en las partidas, incluso que son públicas, están en la página web del Ministerio de Economía Nación, que la ley de financiamiento educativo sigue vigente y hay montos importantes que han llegado a la provincia de transferencia, o sea, sigue siendo séptima en recepción de fondos. La provincia de Misiones no bajó, digamos, o no quedó más allá de los desastres que nosotros consideramos que se está planteando en el escenario económico, más allá que dicen no sube la inflación, como le digo, pero los costos de la canasta sí sube,
y bueno, nosotros creemos que si no está subsidiado mínimamente o se plantean escenarios como dicen, no tiene nada que ver que subsidio o no la luz, que no tiene que ver el transporte, sí tiene que ver porque todo eso se aumenta, digamos, incrementa el costo de vida y nosotros consideramos que es necesario mínimo eso que le planteamos, que es difícil, pero lo vamos a pelear y si no, agotaremos la vía del diálogo y si no, tendremos que evaluar en nuestra asamblea cómo seguimos. Uh-huh. Atento a esa reunión que nos decía está prevista para el jueves, jueves 13. Uh-huh. Sí. ¿Hay algún diálogo con los demás sindicatos para llegar con una propuesta firme y unificada? Sí, nosotros en general, desde el año pasado que se regularizó la situación de la CGT Misiones, hay 4 sindicatos que estamos dentro del marco de lo nacional, digamos, que son nuestra referencia, que es la CEA, y la CETERA está en otro ámbito que es la CTA, pero la UDA, la MET, el SADOP, son 4 sindicatos que estamos siempre trabajando en conjunto en las propuestas y demás, y inclusive tenemos buen diálogo con los compañeros de UDPM, pero la realidad es que más allá de la unidad sindical, Uh-huh. yo creo que es bueno que se discuta y debata, que en general estamos siempre trabajando y las propuestas se van acordando, digamos, con los sindicatos en general. Nadie se opone a que haya aumento, por lo menos eso es lo que yo vi en estos últimos tiempos. No hubo ningún sindicato que diga, no, yo no quiero lo que plantea fulano mengano respecto de más aumento, digamos. Ahora, después está la decisión de cada sindicato orgánica, de cada uno, de firmar o no firmar un acuerdo que considere insuficiente. Nosotros Uh-huh. a veces firmamos, a veces no firmamos, o sea, esa es nuestra posibilidad de estar discutiendo en el marco de una mesa de diálogo, y a veces, como el año pasado, iniciamos en el marco de un paro nacional también la protesta por la falta de recomposición, digamos, Uh-huh. que de hecho estalló después en abril un conflicto grande, digamos, producto de no poner en el escenario estas cuestiones que le estábamos comentando, digamos, ¿no? Correcto. Mariana, esperan seguramente que el jueves el gobierno ya llegue con alguna propuesta, habida cuenta que en enero se habían reunido, no hubo nada de actualización salarial, ya esperan que el gobierno llegue con alguna idea para ir redondeando rápidamente con vistas a este corto mes de febrero una primera actualización salarial. Sí, de hecho hay 2 escenarios nacionales que ya han avanzado. Por ejemplo, La Rioja tiene un 35% de incremento, que no sé cómo será en términos de ello, pero hay un porcentual que en otras provincias fue posible producto de la negociación, y otra que como Tucumán, que creo que han avanzado, pero en general todavía es muy difícil, como le decía también, se agudiza el escenario de precarización y desgaste de lo salarial y las negociaciones, porque no tenemos un marco nacional referencial como antes, que había una paritaria Uh-huh. que fijaba por lo menos un mínimo, que si bien era insuficiente, no es lo mismo partir de un mínimo de 200 que un mínimo de 500, digamos. Esa es la realidad, porque la remada hay que hacerla en cada provincia, digamos. Hoy por hoy no hay referencia nacional de salario, entonces complica aún más la situación, pero Uh-huh. esperamos esta mesa y trataremos de avanzar, y bueno, no será de parte nuestra el planteo de conflictividad, sino que como representantes de los trabajadores tenemos que poner en consideración una propuesta que si es insuficiente no la podemos acompañar, digamos, porque en este escenario exige sí o sí que el gobierno recomponga realmente el salario. Claro. Bueno, mucha expectativa, porque además es tradicional, Mariana, y particularmente en este inicio, próximo al inicio de clases, que el gremio docente sea el referencial también en otros ámbitos de la administración pública, como salud pública particularmente, que también sufre estas mismas situaciones salariales y espera, bueno, un nuevo acuerdo también atento a las novedades docentes como otros ámbitos de la administración pública, así que se extiende a todos los sectores el interés por esta negociación docente y claro, por el impacto que tiene también en ese esperado inicio de clases para toda la comunidad, así que seguiremos muy atentos a todas las novedades. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Salud. buen día, hasta luego.
La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Mariana Lescafete es la titular del gremio CEMAV-SEA en nuestra provincia, el Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, y la referente de una de las organizaciones nacionales como el Centro de Educadores Argentinos SEA, que tiene su representación en Misiones precisamente con este sindicato, y con Mariana Lescafete como integrante también de esa conducción nacional. Uno de los gremios de la Mesa de Diálogo y Concertación Oficial, junto a UDPM, UDA, SADOP, CIDEP y también el gremio de educadores de la educación técnica, que tendrá su reunión, por lo que nos decía entonces, su mesa de diálogo y concertación el jueves 13, ya esperando un importante acuerdo salarial. Hablaba de un atraso del orden del 80% por la pérdida de noviembre 2023 de lo que fue el costo de vida. Bueno, a partir de diciembre y enero fue una estampida donde se sufrió la gran pérdida salarial en todos los sectores y que obviamente no pudo recuperarse. Ahora se habla de que se va tratando de actualizar de acuerdo al índice de costo de vida. Bueno, una situación que se agravó por la falta de actualizaciones en diciembre y enero, habida cuenta que el atraso y nuevas pérdidas, si bien ahora el índice del costo de vida es menor, hasta se podría decir mínimo en relación a todo lo anterior, se sigue sumando a lo ya perdido. Por eso esta semana será clave para el sector docente en principio. Nos informaban desde el otro sector, hablábamos con Leandro Sánchez la semana pasada, el viernes, de que tendrían reunión este viernes 14. Sería la reunión oficial, día después de lo que será la mesa de diálogo y concertación oficial, pero Mónica Gurina, una de las referentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, FETEL, escribió en las redes sociales que hoy, lunes 10, a partir de las 10:30 horas, en el Salón de Cultura en Aristóbulo del Valle, se llevará a cabo la segunda reunión del año de la Mesa de Unidad de la Educación. Esto sería el FETEL, posiblemente con MPL, dada esta nueva denominación que no conocíamos, Mesa de Unidad de los Trabajadores de la Educación. Posiblemente sea FETEL, que ya nuclea a autoconvocados, que tuvieron una especie de asamblea la semana pasada, posiblemente con el MPL, por eso la denominación de Mesa de Unidad de Trabajadores de la Educación que desconocíamos, que bueno, anticipaba se reunirán con representantes del Consejo General de Educación hoy 10:30 horas en el Salón de la Cultura en Aristóbulo del Valle. Allí no se anuncia ni autoridades del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Hacienda, que es central en la toma de decisiones para una oferta y el avance en negociaciones salariales, pero al menos sería una mesa de diálogo que habrá que ver. No dejará de ponerse sobre la mesa el tema de actualización salarial. Tal vez tenga que ver también con esto de las titularizaciones que decía Mariana. Sí tuvieron ya reunión la semana pasada, esa mesa de titularizaciones que forma parte de la continuidad del trabajo entre gobierno y sindicatos, y que decía también en nuestra provincia logra avances importantes, porque mientras a nivel nacional hay una fuerte inestabilidad laboral, en nuestra provincia se va logrando con esa mesa transmitir tranquilidad en cuanto a que no habrá pérdida de fuentes de trabajo en el sector. Bueno, así las cosas, seguiremos atentos día a día esta semana.
las negociaciones docentes con vistas al ya inminente inicio de ciclo lectivo. Exactamente dentro de 2 semanas, lunes 24, se deben presentar los docentes en los establecimientos educativos para que a la semana siguiente, en el mes de marzo, luego de los feriados de carnaval, del lunes 3 y martes 4, el miércoles 5 se estén dando inicio a las clases en nuestra provincia. Para buscar la verdad, para escuchar a todos, para tener que ver con todo lo que pasa, hacemos cada día Cuentas Claras, con participación las 24 horas. Me llama a la radio porque tengo una inquietud. Muy lindo su programa, que no falte nunca en el aire. De lunes a viernes de 7 a 12, por la radio indispensable. Cuentas Claras. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Aquí, su caso tiene solución. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Larrea 815, teléfono 420-434.